Como siempre, una vez más, bienvenidos todos ustedes que tienen la gentileza, pero también la nobleza de acudir a nuestra cita diaria en aprovechando bien el tiempo. La palabra no está presa, eh, la palabra sigue fluyendo, sigue corriendo y espero que cada uno de ustedes sean ese instrumento valioso, especial en las manos del Señor para que la palabra siga corriendo. Así que bienvenidos todos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy tendremos nuestra enseñanza expositiva, consecutiva, en lo que concierne a la primera carta del apóstol Pedro, y estaremos tocando ciertamente desde el versículo 19 del capítulo 4, adentraremos en el capítulo 5 para enseñar y procurar, conforme a la instrucción del Espíritu Santo, continuar y desarrollar el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Así que damos gracias al Señor por este bendito espacio, por este bendito tiempo. Damos gracias a Él porque Él es bueno, porque nos mantiene de alguna manera en pie, firmes, alimentándonos y fortaleciéndonos en nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Así que pues damos gloria al Señor y a la verdad ya no sé cuántas enseñanzas ya llevamos, pero aunque estamos a puertas de terminar la primera carta del apóstol Pedro, no cabe la menor duda que seguirá siendo de gran bendición, y seguramente si volviésemos a tener que enseñar expositivamente esta carta, aprenderíamos también y descubriríamos también perlas y joyas preciosas, porque cada vez que escudriñamos su palabra siempre hay algo para nosotros. Amén. Comparta por favor, si usted aún nota que no hay a alguno de sus invitados, alguna de las personas que usted acostumbra a ver, que le mire aprovechando bien el tiempo. Ya empezamos. Es muy importante que cada miembro de la iglesia esté involucrado. Es muy importante que cada uno de los que se consideran servidores estén involucrados, y cada uno de los miembros, porque esto fortalece, esto de alguna manera, ¿y qué es esto? La bendita palabra del Señor mantiene unida a la iglesia. Amén. Así que yo espero que para usted este sea un tiempo valioso, sea un tiempo muy apreciable, sea un tiempo en el que usted tenga en alta estima, sea un tiempo en el que de verdad usted también aparta, ¿no? Y no se distrae, sino que está dispuesto a recibir y alimentarse. Amén. Así que pues vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Rey de Gloria, a nuestro eterno Dios, que su Espíritu Santo nos ilumine para que podamos obtener la revelación limpia y precisa de la bendita palabra del Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria. Gracias, amado Rey Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Gracias, amado Yahshua, nuestro amado Jesús, nuestro amado Mesías, nuestro Jesús, nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Señor, por pagar el precio por nosotros en la cruz, por lavarnos, por limpiarnos. Porque en ti ninguno de nosotros, Señor, en ti nosotros hay argumento de condenación, Señor. Gracias, nos has hecho libres. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que limpia, que purifica, que nos prepara, que nos capacita, que nos instruye, que nos llama la atención. Gracias. Señor, prepara el ambiente, Señor, prepara cada corazón a través de tu Espíritu, cada mente, el ambiente, lo que les rodea, Señor, para que una enseñanza como la de hoy, Señor, no solamente quede grabada en nuestra mente como un mero conocimiento, sino que llegue a nuestro corazón para que sea un apasionamiento y poderla llevar a cabo, Señor. Te damos gracias, bendito Rey Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, ya en el versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien, ¿por qué el versículo 19 del capítulo 4? Pareciera como si el apóstol Pedro se desconectara, ¿no? Y empezara un nuevo tema a partir del capítulo 1, del versículo 1, pero no es así. O ustedes, bien lo saben, también lo hemos venido enseñando, que la palabra se escribió ciertamente en su momento sin versículos, sin capítulos, sin los números como están ahí, sino era ciertamente, corría, fluía la palabra. Algunos subtítulos que se dan, ¿no? En algunos pareciera como no encajar, no quiero decir que no estén bien, no, pareciera como no encajar, pero eso no es afección de doctrina. Sencillamente, pues los que tradujeron les pareció, viendo el texto, que podría dársele un subtítulo al tema. Pero si vamos a verlo, desde el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ayer veíamos el término encomendar, ¿se acuerdan? Que era como asegurar, como tener a bien seguro. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Bien, el apóstol Pedro, a partir del versículo 1 del capítulo 5, está haciendo una exhortación. Y está haciendo una exhortación a la iglesia, una iglesia que está compuesta, pareciera, ¿no? Compuesta, sí, dos grupos, aunque no son dos grupos, sino dos tipos de personas aquí, pastores y ovejas, ¿no? Se está dirigiendo a los ancianos, y ya vamos a ver el término anciano. Pero el apóstol Pedro está haciendo una exhortación, ¿no? Aquí empezando la carta, porque él sabe y tiene muy claro, ahora recuerden, estamos en un tiempo histórico, ¿recuerdan el tiempo histórico? Año 64, verano del 64, ¿sí? Imperio Nerón, Roma estaba siendo incendiada por Nerón en aquel tiempo. Nerón quería establecer un nuevo POT, permítame así, comillas, un plan de ordenamiento territorial. A él le parecía que Roma a Roma la afeaba, permítame la expresión, cierto tipo de viviendas y cierto tipo de barrios o de colonias, como que la afeaba, porque aparte de eso, en esas casas, pues eran casas donde habían demasiadas personas tipo inquilinatos, ¿no? Donde no sé si han visto o han escuchado casas donde se alquilan habitaciones y llegan a convivir hasta 5, 7 u 8 familias, pues eso como que afeaba parte de Roma. Entonces a Nerón le pareció no llegar a un acuerdo con nadie, sino sencillamente incendiar la ciudad, ¿no? Le pareció mandarla a incendiar, incluso con todos sus habitantes, y mientras él desde la Torre Mecenas observaba como con cierto regocijo cómo se destruía la ciudad, para más adelante, ¿no? Culpar a los cristianos de tan horrendo hecho. Por eso el apóstol Pedro, ¿no? Les dice en el versículo 19, oigan, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Les está diciendo, mire, van a padecer, por eso encomienden sus almas, y van a padecer quienes, pastores y ovejas. Entonces él se está dirigiendo también a los pastores y a las ovejas de la iglesia, porque tenía muy claro que tanto los pastores como las ovejas, que son dos grupos que hacen parte de la iglesia, iban a sufrir un padecimiento severo, y por ahí en ese padecimiento severo, en esa persecución severa, muy seguramente podrían ser tentados en su mente y en sus corazones a dudar del amor de Dios, y por ahí llegar o asaltarlos un pensamiento como aquel pensamiento que motivó a la esposa de Job, lo recuerdan ustedes, a pronunciar las despreciables palabras en Job, en el capítulo 2, en el versículo 9. ¿Lo recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, vayamos a la palabra para Job, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice la esposa de Job, 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Esto lo decía la mujer, claro, estaba siendo asaltada en ese momento, la aflicción, y al pensamiento, a su mente llegó esto. Y hermanos, el apóstol Pedro está diciendo, tengan mucho cuidado, guarden sus almas. ¿Se acuerdan? Versículo 19, no se desconecte del 19, capítulo 4, porque es muy importante para poder dar ciertamente como la progresividad de lo que el apóstol Pablo quiere decirle a la iglesia y específicamente a los pastores y a las ovejas.
¿no? Te dice, mire, tengan mucho cuidado porque por ahí puede entrar ese tipo de pensamiento, de sentimiento, cuando muy seguramente se puedan vivir circunstancias adversas, difíciles, aflicciones, traiciones, desilusiones, desengaños, menosprecios, por ahí, después de haber trabajado tanto en la obra, después de haber hecho tantas cosas en la obra, por ahí le salte un pensamiento que diga, bueno, esto realmente ha valido la pena. ¿Esto realmente ha valido la pena? Yo creo que esto no ha valido la pena. Puede asaltar un pensamiento como eso o un sentimiento como eso. Por eso el apóstol Pedro dice, guarden sus almas. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Sí, vamos entendiendo por qué el apóstol Pedro les estaba diciendo, guarden sus almas. ¿Y a quién le empezaba a hablar en el versículo 1? A los pastores y a las ovejas. ¿Esto es quién? La iglesia. ¿Me está haciendo entender? Y mire cómo responde Job. Y le dijo, ¿cómo suele hablar? Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. Tremendo, ¿no? En todo esto no pecó Job en sus labios. O sea, a pesar de la aflicción, a pesar de lo que en ese momento estaba viviendo Job, él no pecó, él se mantuvo firme en su convicción, ¿sí? Mire cómo está en esta versión, me llama de verdad la atención esta versión. Y por eso a las mujeres, las esposas, las damitas, por favor, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, sobre todo cuando han llevado de pronto cierto trasegar en la vida cristiana, ¿no? Porque puede ser que llegue a su mente y después a su corazón y por ahí se active la lengua y es perjudicial. Ahora, no quiero referirme solamente a las damitas, digamos que son muy propensas, ¿no? Pero nosotros los hombres también tenemos que cuidar nuestra alma de que cuando no veamos los resultados con respecto a lo que se trabaja, a lo que de alguna manera se enseña o lo que se aprende, ¿no? De pronto no veamos los resultados. Mire cómo dice acá, escuche cómo dice acá. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigue queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno pero no lo malo? En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Pastor, está exagerando en lo de tonta. No, hermano, aquí está. Con mucho gusto me escribe y le doy la versión que estoy leyendo. Bueno, hermana o hermano, con mucho gusto, ¿no? No estoy tratando de hacer aquí burla alguna, ni más faltaba. No estoy para eso tampoco. Muy bien, en esta versión, en Job, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice lo siguiente. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí no le dice a tú, allá en forma despreciativa le dice a tú. O sea, que había dejado de ser como el Dios de ella, ¿no? O sea, que el Dios de ella muy seguramente era otro. Bueno, ahora, puede que no lo haya sido, ¿no? La Biblia no nos lo expresa, pero mira cómo una aflicción, un dolor, un resentimiento, un deseo de venganza, un deseo de revancha, puede hacernos perder la mira en nuestro Dios y decir cosas que son indebidas, decir cosas que son dignas de un fatuo, de un necio. Entonces mire lo que dice acá el 9. Todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso, ahora, tenga claro, mire, ahí hay una palabra en cuanto a Job que significa integridad. Integridad. Integridad hace referencia a completo, que no le falta nada, a rectitud, a intacto, a no tocado o alcanzado por un mal. Pero aquí vemos que Job había sido alcanzado por todo, sin embargo se mantenía en su convicción, se mantenía en los principios, mantenía la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Así que el apóstol Pedro está mencionando a la iglesia, a los dos grupos que conforman en ese momento la iglesia, que son los ancianos. Hablemos de ancianos como los líderes, como los obispos, como los pastores, ¿no? ¿Sí? Está hablando a ancianos, no se refiere a edad, sino como aquellos que tienen más experiencia, y no una experiencia de vida, sino una experiencia que han venido adquiriendo por el contacto, el estudio de la palabra, la sujeción, la obediencia, la administración, el orden, la organización, que hacen parte de una iglesia. Espero estarme haciendo entender. Así que la mención es la iglesia.
la mención es a la iglesia, la mención es a esos dos grupos, pastores y ovejas, y así que, vuelvo y repito, así que término de conclusión, ninguno puede darse por desentendido. Ni los pastores, ni las ovejas se pueden dar por desentendidos, ni las ovejas de su pastor, ni su pastor de sus ovejas. Esto debe ser ciertamente se debe mantener una relación estrecha, y cuando hablo de relación estrecha hablo de lo espiritual, y cuando hablo de espiritual hablo de sujeción, de obediencia, de administración, de orden, de organización, de estudio, de oración, de ayuno, amén. Todo lo que compete a nuestra disciplina espiritual y a nuestro orden como verdaderos creyentes, como cristianos, que tienen como única regla de fe y conducta la bendita palabra del Señor. Bien, mi amado hermano, entonces Él les está hablando a los dos. Ahora, el cuidado debería ser necesario, ¿sí? Muy necesario, tanto para la grey, vamos a ver grey, o sea, para el rebaño, para las ovejas, como de las ovejas hacia el pastor. El pastor no podía abandonar. Y el apóstol Pedro le está diciendo, no puedes abandonar, porque le está hablando de ovejas. Y mire que hace una relación bien especial. Dice, no puede abandonar, estamos en medio de un mundo hostil, ellos son ovejas, y vamos a ver el tema de ovejas, ¿no? Y igual a ovejas, ustedes no pueden dejar desanimar a su pastor porque está en medio de un mundo hostil, ¿no? Entonces, entre el pastor y las ovejas y el pastor debe haber un mutuo cuidado. A veces tenemos el concepto o la idea de que es el pastor que tiene que cuidar, a los pastores o los líderes que tienen que cuidar a las ovejas. Y esto como de ser de exclusividad. Ahora bien, sí es nuestra labor, y digamos que no, está escrito, es un precioso oficio, a eso nos llamó el Señor, ¿no? Más sin embargo, las ovejas no pueden darse por desentendidas en cuanto al cuidado también, ¿no? Porque no es una labor, el apóstol Pedro ya lo había dicho, ¿no? No es una labor muy sencilla, lo dice el apóstol Pedro desde el capítulo 4, versículo 19, tendrán padecimientos, así que por favor cuiden sus almas, y en este caso se dirige a los pastores y a las ovejas. ¿Por qué le decía también a los pastores cuiden sus almas? Pareciera que el apóstol Pablo hubiese como de alguna manera visto en el tiempo lo que escribió un hombre, uno de mis autores, lo que escribió un hombre, con respecto a lo difícil que puede ser de alguna manera el oficio de un pastor en medio de este mundo hostil, en medio del siglo XXI. Pareciera que el apóstol Pablo hubiera visto estas letras, pareciera que Pedro hubiese visto estas letras, Pedro. A propósito, no veo a Pedro, casi nunca lo veo en las enseñanzas. Pareciera que el apóstol Pedro, me dicen que está muy bajo el volumen, ¿sí? Por favor, háganmelo saber, por favor. Muy bien, déjenme, hago el ajustico de rigor, ¿sí? ¿Me dejan hacer? Gracias a quien se tomó el cuidado de decirlo. Bien, vamos a ver cómo me funciona acá. A ver, vamos a ver. Por favor, hágame saber si mejoró. ¿Sí? ¿Me lo hace saber, por favor? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias por tener tan fina deferencia y hacérmelo saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Me pareciera que el apóstol Pedro hubiese visto estas letras desde hace tiempo y estas estadísticas con respecto a la labor de pastor. Así que los que se están preparando, mis amados hermanos, les tengo unas estadísticas, ¿no? Como el apóstol Pedro diciendo, para que ustedes también guarden sus almas, los que se están preparando en esta iglesia, los que se están capacitando, no los que el Señor tiene a bien. Muy bien. Mire en este mundo hostil, cómo los pastores de alguna manera pueden caer en lo que Pedro ya había advertido, guarden sus almas, ¿no? Que la garantía sea guardar sus almas, ¿no? Garantía sea guardar sus almas en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vienen tiempos hostiles y muy difíciles. Voy a leerles así rápidamente. Mire, unos 1.800 pastores dejan el ministerio al mes por fracaso moral, agotamiento espiritual o contiendas en sus congregaciones. Un 50% de los matrimonios pastorales terminan divorcio. El 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados en su rol de ver la respuesta de algunos a los que se les ha dedicado tiempo y esfuerzo.
Un 50% de los pastores están tan desilusionados que si pudieran dejarían el ministerio, pero no encuentran otra manera de ganarse la vida. Punto 5. El 15% de los pastores todos los lunes por la mañana contempla la posibilidad de abandonar el ministerio. Punto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto 6. El 80% cree que el trabajo pastoral, como lo entienden y ven, ha afectado negativamente a sus familias. Punto 7. El 70% dice que posee la autoestima más baja que cuando entraron al ministerio. 8. El 89% declara que carecen del don de liderazgo. 9. El 80% de los graduados de seminarios y escuelas bíblicas que entran al ministerio lo dejan en los primeros 5 años. El 70% de los pastores sufre de depresión constantemente. El 40% de los pastores encuestados dijo haber tenido una relación extramarital desde el comienzo de su ministerio. El 70% dijo que el único momento que se ponían a estudiar la palabra era cuando debían pedir el favor. El 70% de los pastores no tienen amigos cercanos ni personas con quienes hablar confidencialmente. Guarden sus almas. Guarden sus almas. Porque si usted me apura, le tengo un noticionón. Es cierto. Es cierto, ¿no? Y mencionó algunos comentarios que él había escuchado y que le parten el corazón, dice este autor. Mire los comentarios que ha escuchado. Es que tenemos dos cabezas en la iglesia, debe haber un solo pastor. Estamos divididos y así no podemos seguir. Estoy frustrado y abrumado, dijo otro pastor. Otro pastor dijo, la gente no me respeta y me reta todo el tiempo. Otro pastor dijo, de mi esposa se dicen cosas tan terribles que en mi corazón se ha resentido. Otro pastor dijo, un grupito o facción me critica todo el tiempo, estoy harto. Y otro pastor dijo, me están afectando mi salud, me interno en un psiquiátrico. Aquí está. Otros datos que nos llevan a reflexionar. Muchos pastores funcionan por inercia, hacen su trabajo por la experiencia de años, hacen su trabajo por obligación y responsabilidad, pero su corazón no está ahí. Se desconectan emocionalmente porque no pueden más. A veces lideran en medio de un caos. Se mantienen en su puesto como si fuera vitalicio por el simple hecho de que no saben desempeñar otra profesión y su ministerio les brinda seguridad económica. Otros dicen ser pastores porque esto es lo único que los hace sobresalientes, no importa su analfabetismo o su falta de conocimiento de la Biblia. Otro dice que no tienen tiempo para discipular ni entrenar a líderes en potencia porque hay muchos fuegos que apagar. Otro dice que da poco tiempo para la familia y viven confiando y diciendo sacaré tiempo para los míos el mes que viene. Ese mes nunca llega y los suyos se van perdiendo sentido de pertenencia. ¿Sí? Y termino con este párrafo. Dice este hombre, me quito el sombrero ante este oficio de pastor, que en su gran mayoría necesita buscar el sustento para su familia en otros trabajos y dividen su tiempo entre la iglesia y otros trabajos de lunes a viernes, porque no hay sustento para ellos. Tremendo, ¿no? Dice este hombre otra vez, me quito el sombrero para quien desarrolla tan noble oficio, abandonando un ingreso secular, a aferrarse en una auténtica fe que el sustento para él y su familia, ya que es bendita, proviene de Dios, a pesar de que muchos no den, pensando que lo que tienen les pertenece y que la labor de pastor nada merece. ¡Wow! Me quito el sombrero, dice este autor, por tan noble oficio, que a pesar de las críticas crueles y los abandonos, decepciones y engaños, se mantienen fieles porque saben y con certeza absoluta que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Oh, hermanos, un autor. Su libro, Pastores de carne y hueso. Pedro no desconocía eso. Pedro era apóstol de Jesucristo. Sin embargo, él también dice que él es testigo. Yo también, dice el apóstol Pablo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, yo también servidor. Yo también servidor, yo también pastor, dijo el apóstol, él no dijo, yo apóstol, no. Él dijo, yo anciano, o sea, ¿yo qué? Yo anciano. Pedro. Muy bien, eso estaba diciendo Pedro.
Yo, anciano, o sea, yo también soy un pastor. ¿Y cómo era un pastor? De carne y hueso. ¿O quién creen ustedes que era Pedro? Pues de carne y hueso, hermano, lo negó 3 veces. No, dijo tantas cosas, Pedro, Pedro, Pedro. Sin embargo, él, mire lo que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. No solamente era un testigo ocular, sino que también los había vivido en su propia vida, mi amado hermano, en su propia vida. Espero estarme haciendo entender, hermanos. Bien, vamos con el tiempo, pidámosle al Señor que nos ayude. Así que mi amado hermano está hablando a ancianos, líderes, obispos, pastores. Cuando dice ruego a los ancianos, ¿no? Está hablando, vuelvo y le repito, a una variedad de hombres que han sido capacitados a través de diferentes dones y talentos, ¿no? Administraciones, porque cada uno tiene un don único y no hay dones exactamente iguales. Todos funcionamos conforme al cuerpo de Cristo, ¿no? Todos funcionamos y Él a todos repartió conforme a su misericordia. Y todos funcionamos conforme bajo una autoridad también. Voy a hacer una aclaración, mi amado hermano. Un hombre que no tiene el don de enseñar y que su pasión no es estudiar la palabra, no puede ser pastor. No. Hermanos, salir a decir cualquier tontería, cualquier barrabasada, cualquier tipo de verborrea, es muy fácil hoy, muy fácil. Pero realmente en aquel día, mi amado hermano, en aquel día vendrá el príncipe de los pastores y dará conforme a cada uno según. Así que hay que ser muy cuidadoso, mi amado hermano, hay que ser muy cuidadoso. Por eso esa es mi convicción, Mi amado hermano, quien no estudia la palabra, estudia. No quien escucha algunos sermones y replica algunos sermones y dice algunas cosas y se para y habla cositas bonitas y habla como algo de positivismo y Dios está para para ti, para que tú tengas, Él tiene un plan maravilloso. Hermano, eso es verborrea, eso no es pastorear. ¿Sí? Eso es crear una cortina de humo. Eso es, realmente eso no es formación, eso no forma a nadie. Un hombre que no tiene el don de enseñar, un hombre que no tiene el apasionamiento por el estudio de la palabra, no puede ser pastor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. La palabra es confrontante, ¿no, mi amado? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de noble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En predicar y enseñar. Y para predicar y enseñar, mi amado hermano, hay que tener el don y hay que estudiar. ¿Sí? Eso no es que Señor revélame, eso no es que Señor dime. No, el Señor trae su revelación, pero de su palabra y trae iluminación al entendimiento por medio de su espíritu. ¿Y qué nos revela? La palabra del Señor. ¿Y cómo la revela? A través del estudio sistemático y disciplinado del Señor. Esto no es, Señor, háblame. Me habló. Uy, no salió nada, mire. Y si no salió nada, mire, a propósito. Entonces, ¿qué dijo? Entonces no falta el menso que diga, no, el Señor estaba mudo. Mire, no habló, no dijo nada. No, hermano, es estudiando y es verdaderamente pidiéndole al Señor. Ahora, hay diferentes dones en ese equipo de ancianos, menciónense ancianos, obispos se llama servidores, líderes, si así lo quiere llamar, líderes, estoy hablando bíblicamente, no es el liderazgo de hoy donde se cocina un líder en 2 meses después de llevarlo a que visualice, lo traen acá, le ponen 10 o 15 personas y con que vaya y diga cualquier cosa, suficiente y que de ahí en adelante le haga como salga. No. Hay que ser muy responsables en eso. Pablo reconoce que no todos tienen el don en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 y que la medida de ese don, aún la medida de ese don, no lo descalifica para servir en la iglesia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si van a ser pastores tienen que estudiar y tienen que de alguna forma no estudiar y tienen que tener el don de la enseñanza. Amén. Entonces, no quiere decir que solamente pastores, no. Ahora bien, si en la iglesia local solo hay un pastor,
Por ahora solo hay un pastor. Para quienes me preguntaron, ya vamos a desarrollar todo el tema. Dios, el tiempo, Dios, el tiempo. Bien, Señor, ayúdanos, Dios, el tiempo. Bien, ahora, si en la iglesia local en la cual tú estás, solo hay un pastor por ahora. Claro, ese pastor está sujeto a otro pastor porque hay que reconocer que sobre uno como pastor debe de haber una autoridad. Si este pastor solo de esa iglesia local no tiene una autoridad, hermano, medite siempre si quedarse o más bien salir de este lugar. Porque puede convertirse en un pequeño imperio donde hay un pequeño emperador que quiere dar unas grandes cátedras de emperador dictatorial donde se sujeta a las personas, pero por ritualismos, ceremonialismos o intimidación. Hay que ser cuidadosos. Muy bien. Bíblicamente está así, lo vamos a ver, hermanos, está así. Entonces, para quienes me preguntaron en su momento del modelo de gobierno, aquí en la iglesia, pues el modelo de gobierno es, hay un pastor, y hay una asamblea donde se toman una serie de decisiones. Entonces alguien me dijo, alguien que viajó, vino y conoció una gran misión, y entonces vino acá y dijo, ay pastor, yo no estoy de acuerdo porque es que debe haber un modelo de gobierno, debe haber un presbiterio, debe haber un equipo de ancianos, debe haber esto, lo otro, y además pastor, pastora no. Pues bueno, se va para otro lado, mira una misión gigante, pues hermano, allá ya está todo, allá el que se forma como pastor ya lo tiene todo. Cuando hay una iglesia local y hay un solo pastor, ese pastor, mi amado hermano, tiene que remar para formar más pastores. Y es otro trabajo aún mucho más extenuante que demanda de más esfuerzo. Así que yo le respondo a las personas que me preguntan por el gobierno de la iglesia, sí, hay un solo pastor, pero este pastor, o sea, este pastor, estos 67 kilos de polvo, ¿no? Tiene también su pastor, o sea, tiene una autoridad. Por ahora a este pastor le toca dedicarse a formar pastores. ¿Sí? Entonces usted no me puede decir, pastor, no estoy de acuerdo porque es que su forma de gobierno de presbiterio no es de ancianos. Pues no es ni de presbiterio ni de ancianos porque aún no los hay. Entonces la respuesta que le di a esta persona, le dije, pues entonces mire, hagamos una cosa, para que usted pueda ver presbiterio y ancianos, o sea, para que usted pueda ver presbiterio o ancianos, para que usted pueda ver un equipo de liderazgo, pues déjese enseñar. Y para que después pueda ser parte de ese equipo de liderazgo y de pastores, pues déjese enseñar. Déjese enseñar durante entre 6 y 10 años. Déjese enseñar. Durante 6 y 10 años. Y déjese enseñar conforme a los principios, a los preceptos, a las verdades bíblicas, a las verdades eternas, ajustándose únicamente a la palabra donde incluimos algo de griego y de hebreo, con un método y un método de estudio de la palabra. Déjese enseñar durante entre 6 y 10 años. Déjese enseñar. La enseñanza incluye ciertamente que mi esposa también le enseñe. Mi esposa que lleva alrededor de 25 años estudiando la palabra, estudiando y administrando y organizando, conociendo griego, hebreo. Déjese enseñar aún por ella. Usted que dice que las pastora no porque le parece diabólico, satánico, salido de ultratumba. Bueno, entonces no le diga pastora, dígale la esposa del pastor que lleva 25 años estudiando, organizando, poniéndole orden a todos estos temas, aprendiendo. Ahora, si usted sabe más que ella durante esos 25 años y lo que ha leído y lo que ha estudiado y ha tenido esa relación con el Espíritu y con la palabra, pues hermano, ahí sí no le diga ni pastora, ni siquiera la esposa del pastor, ni la voltee a mirar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí sí póngala que el limpie pañales y que haga las empanadas y al final del culto pues sirva los tamales y sea la barrendera y está bien, se la valgo si es así. Pero mientras tanto, hermano, donde hay en una iglesia local con un solo pastor, donde este sencillo servidor tiene una preciosa esposa que conoce los principios, que conoce la palabra, con tantos años de estudio, con el don de la enseñanza, ¿no? Donde nuestro pastor nos reconoce a ambos como pastores, pues por amor de Dios, déjese formar. Déjese formar. ¿Sabe dónde están a esos que les respondí? No volvieron. Lo que pasa es que quieren todo lo fácil, todo lo bonito, todo lo chévere, pero no quieren dejarse formar. O de pronto quieren vivir su vida a su manera y como ven que esto es pagando un precio, pues no están. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque, hermano, una labor de un pastor de una iglesia local donde él es solo, esa labor es, hermano, déjeme decirles, es ardua, es fatigable, porque tiene que formar y nombrar su equipo de líderes, tiene que formar un equipo de líderes, nombrar un equipo de líderes,
Y aunque uno pareciera querer sacar a algunos para que sean esos líderes, no, pues no lo son, o sea, no están, porque el Señor a cada uno le dio sus dones, les dio sus talentos, entonces uno intenta y ora y pues se desgasta, otros se van, otros se quieren quedar, bueno, en fin, ¿no? Y se lucha, hermanos, se lucha, ¿no? Se lucha mucho. Ahora, en medio de todo eso hay matrimonios que son muy valiosos, ¿no? Y su esposa se hace realmente valiosa. Por eso, esposas están invitadas ciertamente a que ustedes se vinculen al estudio, se vinculen a un desarrollo ministerial, vengan, crezcan. Ustedes son valiosas, mis amadas hermanas. Son valiosas. Ustedes varones son valiosos. Venga, estudien, crezcan en los principios, en las verdades bíblicas, crezcan. ¿Sí? Dejemos tanta como estructura mediocre, ¿no? Entonces de llevar a decirle a una mujer, o sea, a mi esposa no le digo pastora porque es diabólico, no, hermano, es que no le dice pastora porque es un cargo, sino porque es su oficio, y el hecho que usted le diga pastora no va a desdorar su condición de macho camacho, de hombre, no lo va a desdorar. Ahora, si usted cree que no, pues entonces dígale la esposa del pastor, pero tenga claro, le va a enseñar. Y le va a enseñar Biblia, ¿sí? No le va a enseñar cómo hacer los últimos pancakes o los últimos muffins con sabor a vainilla y chispitas de chocolate. Sí, vea, ¿cómo no? Tenga cuidado. Por eso a las mujeres es muy importante y ustedes son muy valiosas. Todas ustedes, hermanas, todas. Está hablando de los ancianos, sí, de varones, pero esto también incluye dentro de un equipo de liderazgo, digámoslo así, mujeres que enseñen a otras a cómo llevar un hogar, a cómo llevar una vida cristiana. Y esto se los digo porque algunos cuando, vuelvo y le repito, ven misiones grandes, pues ya tienen todo grandísimo, impresionante, todo formado y llegan a que no hay sino un solo pastor, sí, inútil, no hay más. Entonces les parece que no. Pues claro, es que en otras grandes misiones, ¿no? Pues no están, no necesitan nada más, sino pues nombrarlos y allá el pastor no lo hace todo. ¿No? ¿Cómo lo va a hacer todo? Si tiene todo. Y aquí para tenerlo todo hay que formarlo todo. ¿Sí me va a entender, amados? Esto no lo digo solamente por el caso de Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, donde como pastor, ciertamente por este tiempo se está formando un equipo, gloria al Señor, un equipo ser discípulos para ser discípulos, hace una gran bendición, una formación ministerial bien especial. Así que todos, hermanos, sigan estudiando para que puedan llegar a ser parte de ser discípulos, para ser discípulos, una formación ministerial bien especial. Por eso también tenemos el ITI, el Instituto Teológico Internacional. Tenemos nuestra universidad, venga, estudie con nosotros, capacítese. Así que como pastor de iglesia local, donde en este momento estoy solo, lo que estoy haciendo es orar por un equipo de líderes, de hombres, ¿no? Un equipo robusto, fuerte de matrimonios, ¿no? Porque yo tengo que dejar un relevo, yo no voy a estar aquí siempre, ¿no? Charles Spurgeon, una iglesia en el año 1600, y hoy todavía funciona la iglesia, se murió Spurgeon y todavía funciona la iglesia. Ese es el propósito realmente de la formación. Yo no siempre voy a estar acá, ni Dios lo va a tener a uno siempre acá. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Pedro le dice que él es testigo. Testigo, o sea, testigo significa mártir, martus, testigo de las maravillas, de los milagros, de los prodigios. No, dice testigo de los sufrimientos de Cristo. Así que tenía muy claro cuál podría ser su final. Y ustedes ya conocen cuál fue el final de Pedro, ¿no? Así que, hermanos, para nadie será fácil hacer la obra en un mundo depravado y caído, maldito como el mundo en el que vivimos, y es maldito porque es un mundo que odia a Dios. Por eso se hace necesario la formación de líderes, de pastores, para cuidar ovejas. Amén. Ya vamos rápidamente a ovejas. Dios, se me pasa el tiempo. No quisiera correr, pero la idea es terminar el tema. Para cuidar ovejas, líderes, hombres, mujeres, que estén dispuestos verdaderamente a cuidar sus ovejas, pero para ello primero tienen que capacitarse, desarrollar obediencia, sujeción, vivir bajo la autoridad. Es que alguien dijo en su momento, no, yo no hago las cosas para los hombres, yo las hago como para Dios. Mala interpretación de la palabra, una vez más. Voy a ir a Colosenses. Si no alcanzo, ustedes me dejarían terminar el tema mañana. Gracias. Mire lo que dice. Mire de lo que se pegan algunos que dicen, yo no hago las cosas para los hombres, yo las hago para agradar a Dios. Ay. Mire, por no estudiar, mire lo que dicen. Escuche, mire cómo dice la palabra. Mire lo que están diciendo ellos.
Ellos están diciendo lo siguiente. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, diga sí o no. Sí, muy bien. Y todo lo que hagáis, yo por eso no sigo ningún pastor, yo no me le someto a ningún pastor, yo los pastores, hoy un día estoy acá, otro día estoy allá. Hermano, si usted está pegado a este versículo solamente y no mira lo que precede y lo que antecede al texto, hermano, está out. Mire lo que dice el texto, lo que precede. Y no le voy a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y le voy a finalizar con el capítulo 4 de Colosenses, porque ahí sí que quedas, te vuelo la tapa, hermano. No, yo no, la palabra. Pero mire, para esos que dicen que yo todo lo que hago lo hago de corazón para el Señor y no para el pastor. Escuche. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Versículo 22. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. ¿Está diciendo que no le sirvan a los hombres? La respuesta es no. La respuesta es obedezcan a vuestros amos, o sea, sirvan. Porque si el Señor puso pastores es por algo. Y no sirvan al ojo, o sea, no sirvan porque solo cuando se les ve, ¿no? Como ocurre con algunos. Como los que quieren agradar a los hombres, como con apariencia de servidores, sino con corazón sincero, o sea, háganlo todo no de mala gana, temiendo a Dios, o sea, esto revela que eres reverente y respetas a Dios. Y todo lo que hagáis ¿qué, Pablo? Obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Por qué, Pablo? Porque si ustedes han obedecido en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, recibirán la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hágame el favor. Por eso es que Wesley le insistía a sus discípulos de la época, a los que estaba formando, y les decía y los enviaba, a los que iban a ser sus futuros pastores o líderes, los enviaba a evangelizar y a que ganaran personas, a que ganaran almas. Y cuando ellos regresaban, él les preguntaba, hacía varias preguntas, dentro de esas la siguiente. ¿Les tiraron piedras? No, señor Wesley. ¿Los intentaron quemar vivos? No, señor Wesley. ¿Los insultaron? No, señor Wesley. ¿Cuántos conversos, fueron conversos? ¿Cuántos pasaron de tinieblas a luz? ¿Cuántos de muerte a vida? Ninguno, señor Wesley. Preguntaba el señor Wesley. Entonces, ¿a qué fueron? ¿Qué hicieron? ¿Para qué sirven? Si no pasa ni lo uno ni lo otro, hermano, muy seguramente es que no eres apto para el ministerio. ¿Me estoy haciendo entender? Porque por lo general a ti te van a ofender por predicar la palabra, te van a tirar piedras, te van a intentar quemar vivo, te van a insultar, bueno, en fin. Porque el apóstol Pedro en el 4:19 ya lo había dicho. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y ese es el peligro que se corre en una iglesia local con un solo pastor cuando no tiene un equipo robusto, porque a veces los pocos se acomodan. ¿Sí? Entonces, para usted que hoy se prepara, seguramente las dificultades se hagan evidentes, ¿no? Seguramente la situación adversa se haga evidente, ¿sí? Seguramente sí. Y son una garantía esas dificultades cuando usted se está preparando para el ministerio. Pero hay una esperanza, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vas a recibir tu recompensa. Ahí te la dejo. Tú determinas. Mateo capítulo 10, versículo 32. Vamos a ver. 10:32. Mire cómo dice. Dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La recompensa está, se la acabo de leer, 10:32. Listo, de Mateo. Mire cómo empieza, hermano. Por eso tenemos que mantenernos firmes, mantenernos valientes, porque es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Para los que verdaderamente se apasionan por el estudio, por ganar las almas. Y esto incluye a las mujeres también, hermano. Es que son coherederas de la gracia. Yo no puedo entender cómo es que se intenta sacar a las mujeres del servicio, de la enseñanza por Dios. Son valiosas.
Ay, no, las ven como chimoltrufias. No puede ser, hermano. Esto no puede ser. Son manos, en las manos del Señor son preciosos instrumentos, hermanos. Por el amor de Dios, mujer, venga, prepárese, capacítese, crezca, para que enseñe a otras. Está bien, si usted ve que hay alguien que le dice que ser pastora es diabólico, pues cierre los oídos y dígale, mire, dígame solamente Chimoltrufia Barreto y ya, no hay problema, pero déjese enseñar. Que yo sé, conozco los principios, me preparé como maestra, me preparé en la palabra, yo quiero enseñar, lo puede hacer. Nadie ha dicho que no. Se puede preparar para enseñar. Por favor, es que lo de pastores es un orden que Dios estableció como autoridad, pero no está mostrando una superioridad en cuanto a la mujer. La mujer no puede ser pisoteada, aplastada, anulada. No, no, por favor, o sea, son coherederas juntamente con la gracia. Por eso mi esposa hace también el desarrollo del ministerio. Es valiosa, es una mujer valiosa, como ustedes. El apóstol Pedro le dijo, mire, vamos a tener aflicciones, así que le habló a los pastores y le habló a las ovejas, ¿no? Y en Apocalipsis 21:8, mire cómo empieza aquellos, ¿no? A los que de alguna manera se señalan, ¿no? Para que reciban su recompensa. Empieza, y el que venciere heredará todas las cosas, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, o sea, tanto el líder o pastor, anciano, diácono, oveja, los que vencieren. Pero los cobardes, mire cómo empieza. Los cobardes, hermano, el ministerio no es para cobardes. La vida del creyente no es para cobardes. Y tenga claro, no todos ustedes van a ser pastores, ni todas pastoras o todas para enseñar, no. Pero tenga claro lo siguiente, cada uno de ustedes fue dotado con un don y con un talento para ponerlo al servicio de la iglesia, para cuidar la grey de Dios, porque las ovejas son de él. Ustedes, mujeres, también. Por eso dice la palabra apacentad. Como quien dice, deben de tener prioridad para alimentar las ovejas. Apacentar significa alimentar. ¿Y alimentar cómo? ¿Cómo dice la palabra? Vaya al Salmo 23. ¿Cómo dice la palabra que las ovejas se deben alimentar? Mire lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Se lo saben, pero se los quiero explicar por qué habla así de uno como oveja y por qué habla así ciertamente de delicados pastos y de aguas en reposo. Primero, porque la oveja por sí sola ya no se vale por sí sola. La oveja no tiene sentido de orientación. La oveja puede comer inclusive hasta hojas venenosas. Puede llegar y solamente sentir que es agua, pero si es agua turbia le va a sentar muy mal. La oveja, por ejemplo, de ser a veces tan lanuda, desarrolla una sustancia que se llama lanolina. Esa lanolina es como una especie de grasa que hace que se le pegue mucho polvo y llega un momento en que ella solita como que se compacta y se compacta tanto que en su partecita del recto se compacta tanto que puede correr el riesgo de que se tape su recto y no poder hacer del cuerpo y se envenene. O sea, a la oveja hay que cuidarla porque a la oveja se le van, a causa de esa lanolina también hay larvas que pueden entrar por sus oídos y esas larvas causan con el tiempo que van creciendo un ruido insoportable y hace que ellas se den contra alguna roca o se intenten ahogar o mueren locas, o sea, se desubican por completo. Razón tenía el Señor cuando hablaba de ovejas, hermano. Así hay que cuidar las ovejas, porque a la final viene siendo uno de los animales, ciertamente, que son de los que menos, digamos, defensa tienen, ¿no? Y yo en la naturaleza, la gran mayoría de animales tienen un gran sentido de orientación y vuelven a sus hogares o vuelven a sus lugares, pero pareciera que las ovejas no. A las ovejas necesitan ese pastor. Así que mi hermano, tenemos que prepararnos porque entender otra cosa, la iglesia no es de nosotros, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él y está estipulado todo ya. Estudié la palabra, congregación, dentro de ello está el ayuno, la adoración, la alabanza, así que yo como pastor no me puedo poner a inventar, no es mi iglesia, no puedo ponerme a inventar con desfiles de moda, ceremonialismos, ritualismos, cosas absurdas, charlas para empresarios, eventos, distracción, entretención, modas. Esa no es la iglesia, hermano.
Por eso está hablando el apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia. Le ruego a los ancianos de la iglesia. Esa no es mi casa, hermano. No es tu casa, es la casa de Dios. Y necesita servidores, líderes que pongan en orden también la casa de Dios. Pero capacitados, no neófitos, hermano. No gente que viene a contarme sus experiencias y que duran contando de sus milagros y sus experiencias. Sus experiencias y sus milagros no transforman a nadie, hermano. No traen arrepentimiento. Tenemos es que predicar la palabra porque es su grey, es su rebaño. Tenemos que alimentarla. Y dice pastos. Pastos es la palabra. Recuerde, a ellas tenemos que darle pasto, porque ellas comen cualquier cosa, ellas se comen lo que sea. O no me digan que las ovejas se comen lo que sea. Y nosotros estamos llamados a alimentarla con pastos, ¿no? Con pastos, y como pastor tenemos que desarrollar, y como líderes, oración, estudio de la palabra, y que sean predicaciones fieles, enseñanzas fieles, no que nos ocupemos de otras cosas. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente con respecto a lo que estamos compartiendo. Gálatas, Efesios 4, 11. Mira lo que dice la palabra. Escuche, sígame ahí, por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos. ¿A fin de qué? Perfeccionar significa madurar. ¿A quiénes? A los que él ha apartado. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más, Pablo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y esto por qué, Pablo? Porque todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Aquí está, hermano. Por eso hay mucha extrañeza cuando uno no ve ciertamente los que tienen que ver en las enseñanzas, los que tienen que estar involucrados en las enseñanzas, porque entonces uno dice, ¿dónde está la compasión y el amor por las ovejas? Ahora, ustedes ovejas también tienen una responsabilidad, y estar cerca de su pastor para que, sujetas y obedientes, llevársele a beber el agua, y no el agua turbia, porque las ovejas por sí beben cualquier cosa. Y no cualquier pasto, porque pueden comer cualquier tipo de hierba que puede resultar venenosa y dañina por ustedes. Y tienen que estar cuidadas para que ustedes no escuchen otras cosas que las enloquezcan. Y que ustedes no adquieran otras cosas, lanolina, que las carguen y no las dejen caminar. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Espero que sí. Espero que sí, mi amado hermano. Por eso, amada hermana, usted está llamada a estudiar, a capacitarse. Usted también, hermano. Algunos dicen, yo no sigo hombres. No, pero si instituyó pastores, si instituyó maestros, error. Si él lo hizo, pues hermano, tienes que ser cuidado, ¿no? Así que, mi amado hermano, para este tiempo se necesitan pastores, se necesitan líderes que alimenten ovejas, y se requiere con urgencia también ovejas que se dejen alimentar. Amén. Se requiere, mi amado hermano. Amados hermanos, por eso es que en Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, debe, y espero que haya ese sentir, hermano, en unidad, en aprecio, en amor, de cuidar la grey del Señor, de respetar y de cuidar igualmente a su pastor, y que por ese mismo amor, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vamos con la Biblia, hermano, porque algunos pueden decir, ay, no, pastor, vaya a la Biblia. Si tiene algo que decir diferente, pues contradígale a Pablo, que fue el que escribió Tesalonicenses capítulo 12, hasta el versículo 18. Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Estos quiénes son? Los pastores. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que tengan a sus pastores en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. O sea, que una iglesia que tiene unidad tiene paz y armonía. Y la unidad la dan el estudio de la palabra, la oración y la congregación. ¿Cómo puedes decir estudio y oro pero no me congrego? ¿Cómo puedes decir me congrego pero no estudio y sí oro? ¿Cómo puedes decir sí oro pero no quiero estudiar ni quiero congregarme? O sea, eso está ligado, hermano. Eso es agua fresca y pasto. Oración, estudio de la palabra, congregación. Nuestra regla y conducta de fe, nuestra norma y conducta de fe es la palabra del Señor. No hay otra. No hay otra, hermano. Por eso es que no me puedo inventar nada, hermano. Y dice la bendita palabra del Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por causa de qué? De su obra. ¿Cuál obra? En la iglesia. ¿Y qué hacen en la iglesia, pastor? Y ya se notaron lo fácil que es.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, estamos llamados como líderes, como pastores, como ancianos, bueno, como los más grandecitos, que amonesten a los ociosos. Hermano, hay mucho ocioso, o sea, mucho que no quiere hacer. Dice que amonestéis a los, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y ve, hermanos, se están necesitando líderes, hermano. Se están necesitando pastores en la iglesia, hermano. Y esto no por un favor que le esté pidiendo, no, hermano. Es porque ciertamente, hermanos, tenemos un llamado. Los que tengan su llamado, pastor, no sé mi llamado, no sé mis dones, ore y estudie. Porque si usted no estudia, jamás va a identificar cuál es el don ni cuál es su llamado. Hay que estudiar, porque el llamado no es, hermano, usted es el llamado. Hermano, así no viene, olvídese, aterrice. Eso es que usted fumó alguna cosa o no sé, o cogió unas hojas de mirto y se las comió, se las masticó. Bueno, no sé, mejor yo ni sé, hermano, no sé. ¿No? O tal vez comió y le cayó pesado y usted cree que hay una mano que lo está jalando para que sea pastor. No, hermano, esto no es así, hermano. Esto es estudiando y siendo formado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto no es que usted tuvo una revelación y mañana vas a ser pastor o líder. No. La palabra y formación. Y voy a decirle algo, aunque le di esas cifras y todo eso, y usted dice, ay, sí ve lo que nos espera, yo le dije, chirilas, que no nos metiéramos a eso. No es que usted se mete, es que el Señor escoge a los suyos. ¿Sí? Y escuche, y así sea lo que sea, los padecimientos, lo que sea, hermano, pero al final vendrá el príncipe de los pastores. Nuestra recompensa como pastor no es terrenal. Algunos la buscan terrenalmente, ¿no? Pero ¿quiénes son esos? Esos que buscan terrenalmente son mercachifles de la fe, ¿no? Burdos, abyectos, palurdos, que se pusieron ellos, que ni siquiera Dios los llamó. Son aquellos que andan predicando este evangelio de prosperidad. Déjeme citarle uno de mis autores con respecto a eso. El evangelio de la prosperidad solo ha enriquecido a sus exponentes mientras ha vaciado los bolsillos de sus contribuyentes. Tremendo, hermano. Esto lo estoy leyendo de acá, por si de pronto usted me dice, ay, pastor, no hable así de mi ídolo. Aquí él fue el que dijo eso, no fui yo. Por eso, hermano, es que en nuestros días hay una gran cantidad de personas saliendo de las iglesias donde estuvieron por mucho tiempo expuestas a enseñanzas de evangelios de la prosperidad que con el tiempo, la verdad, creyeron que dando dinero, timándolos, ofreciendo cosas que no son, ¿no? Dios estaría obligado a devolverles con creces al 1.000.000 por uno, al 1.000 por uno, no sé, y hasta hoy se volvieron hasta gnósticos, son Hare Krishnas. Por ahí escuché uno de estos parroquianos de la prosperidad llamado Benny Hinn, dijo que estaba muy arrepentido de haber enseñado prosperidad. La pregunta es, ¿será que va a devolver? Los yates, los jets, las mansiones, ¿será que las va a devolver? No lo sé. Que Dios tenga misericordia como la tuvo de mí. Muy bien. Entonces, mi amado hermano, hoy se necesitan pastores. Y mire lo que dice. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y la paz para con todos. Se necesitan líderes que unan la iglesia, no que la dividan. Se necesitan líderes y hombres y mujeres que se estén preparando para consolidar el cuerpo de Cristo. Por eso la figura de Grey, ¿no? Grey se llama así, Grey, la figura de Grey, porque ahí está, dice apacentar la Grey. O sea, el rebaño. No nos habla de un montón de ovejas caminando cada una como quiere por su propio camino, buscando el alimento que quiere, lo que le parece, el agua que quiere beber, a la hora que quiera beber, lo que le guste beber, lo que más le guste. No, mis hermanos, un rebaño que tiene una relación cercana con la palabra, se sujeta a su pastor, obedece ciertamente, cumple con principios, preceptos, hermano. Esto no es un poco de ovejas donde cada uno decide cómo, cuándo, qué come, qué bebe, a qué hora le parece el culto, a qué hora le parece la enseñanza. No me parece. No, doña Segunda, esto no funciona así. Por el amor de Dios.
Hay que, hermanos, se llama ovejas. Por eso el apóstol Pedro está hablando y dice, os ruego a los ancianos, ¿no? Ahora, Dios reconoce verdaderamente aquellas ovejas que pretenden ser como independientes, ¿no? Y por eso es que dice, el que me niegue, ¿se acuerdan? Porque la oveja que intenta ser dependiente por lo regular se pierde, hermano, ¿no? Y las ovejas que son dependientes son aquellas que reconocen que debe de haber un redil y que tienen que tener un pastor. Amén. Y cuando tú vas al capítulo 2, la parte 6, el versículo 2 y 3, te das cuenta que dice que los ancianos, los líderes, debemos de hacer esto no por fuerza, o sea, esto no se puede hacer de mala gana. Por eso se le insiste a los que estamos formando, hermano, no haga esto de mala gana, como arrastrándolo, como a las bravas, como quien no quiere, como forzando porque no quiere, como quejosos, es que tengo, es que no tengo, quejándose, que ven el estudio. Es que lo más increíble, hermano, yo creo que lo más terrible, hermano, de todo esto es un analfabeta. Yo creo que el orgulloso más terrible, más patético, diabólico, asqueroso, es un analfabeta bíblico al que le parece que es una carga estudiar la Biblia. Yo creo que no hay nada más diabólico que eso, se lo digo a la verdad, y dice ser cristiano. O sea, un analfabeta, un ignorante bíblico, ¿no?, que cree que sabe tanto que no necesita estudiar la Biblia y que la Biblia le parece una carga, o que enseñar le parece una carga, que dejarse enseñar le parece una carga. Yo creo que eso es un orgullo, hermano, del típico analfabeta. Y esto no por señalar al que no conoce, porque hay algunos que no saben leer o escribir y anhelan. Pero algunos que creen que saben y incluso saben leer y escribir, pero no quieren ser enseñados, les cuesta, ¿no? Y entonces se quejan, ¿no? Les parece una carga el orden, la organización, las correcciones, les parece algo insoportable. Por el amor de Dios, hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Se me fue el tiempo, hermanos, y pues creo que me quedé corto en la próxima de predicaciones, de enseñanzas expositivas y consecutivas que volvamos a ver el apóstol Pedro. Vamos a encontrar otras verdades también muy especiales en esta porción de la palabra. Bien, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dije yo bien, esperé a ver, dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo así? Entonces la Biblia se contradice cuando dice, yo todo lo hago para el Señor y no para los hombres. A ver, Chiriras Barreto, hágame el favor, don Chompiras Saavedra, hágame el favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Autor a los Hebreos. Porque este que usted ve aquí tiene que velar, o sea, tiene que estar vigilante de su alma. ¿Y sabe por medio de qué hace que estar vigilante de su alma? Por medio de enseñarle la bendita palabra del Señor. Así es como lo llevo a que usted ciertamente asegure su alma. ¿A quién? Al príncipe de los pastores. ¿Quién es? Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Sí? Permítame hablarle también en los términos Yeshua HaMashiach. No es diabólico, hermano, ni soy, no, es una bendición pronunciar tan precioso nombre. Hermano, así que dice la palabra, escuche, obedeced a vuestros padres, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuándo un pastor vela por sus almas? Escuche, tenga cuidado. Un pastor vela por sus almas cuando el pasto es fresco, la comida es fresca. Y la comida ¿sabe cuál es, mi amado hermano? La bendita palabra del Señor. Amén. Cuando el pastor se ocupa de predicaciones expositivas y consecutivas, cuando el principio es estudiar disciplinada, sistemática y consecutiva, consistentemente la palabra. Por eso a los que están en formación, hermano, déjese formar. No puede ser que para usted el ministerio sea una carga. Por favor, es un gran privilegio, es un honorable, es un honroso oficio.
Y tenemos que hacerlo no por fuerza. Entonces preparar algo ahí a cualquier hora, no, hermano, hay que orar, destinar tiempo. Bueno, pero ya después lo veremos ciertamente. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Tenemos que ¿dar qué? Cuentas. Para que lo hagamos ¿qué? Con alegría. Para que hagamos ¿quiénes? Los pastores. Estemos ¿cómo? Contentos. ¿Por qué? Porque ustedes obedecen y se sujetan. Y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Pedro sabía que ser pastor no es fácil, pero Pedro también tenía muy claro la condición humana, ovejas. Perdóneme que me esté moviendo tanto, hay algo en particular por lo que me tengo que mover. Entonces, mi amado hermano, deje ese espíritu quejoso. No tengo, no puedo, no se puede, otro día, tal vez, quizá, quién sabe, puede ser, no sé. No, hermano. Mire, le tengo el antídoto para eso, le voy a decir cuál es. Su amor por Cristo y la pasión por sus ovejas. Así usted se deja de quejar. Amén. Yo tengo muy claro, hermano, a mi esposa y a mí Dios nos llamó a enseñar, a pastorear. Y si he de morirme, quiero morirme enseñando y pastoreando. Amén. Porque pastorear es un oficio, ¿no? Que es honroso. Claro, es un oficio que a veces me hace reflexionar. ¿Y saben por qué me hace reflexionar? Porque a la verdad soy insuficiente, soy muy limitado y soy falible. Y como que el enemigo por momentos me intenta aplastar, ¿no? Cuando sufre uno de desilusiones, desengaños, críticas, murmuraciones, tantas cosas tan aberrantes, hermano. Porque aquí donde ven, sí, se dice todo tipo de cosas. A veces uno ya hasta las ignora. Yo digo, Dios, pero ¿quién dijo eso? ¿No? Bueno, por eso me mantengo alejado de las redes y todo este rollo. Yo no sé qué he hecho, ¿no? Y si alguna vez pido perdón, pero yo no he hecho nada. Pero el apóstol Pedro ya había dicho, vas a sufrir por causa del nombre de Cristo. Aún lo indecible. Murmurarán, te criticarán, dirán cosas que no son, ¿no? Pero sigo, hermano, y persevero. Aún y a pesar que por este tiempo la salud nos juegue una mala pasada, no importa, sigo, persevero. ¿Sabe por qué? Porque tengo una esperanza, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiré mi recompensa. Y eso me alienta, hermano, mi recompensa por el cumplimiento del deber. Y aunque soy pastor de ovejas y sirvo a la más hermosa iglesia, porque creo que sirvo a la más preciosa de las iglesias, y esto no por jactancia, no, esto por pura gracia, hermano. Pero aunque sirvo a la más preciosa iglesia, al final, hermano, a quien tú y yo servimos cuando lideramos, cuando guiamos una grey, a quien servimos es al príncipe de los pastores, a Yahshua, a nuestro Jesús el Mesías, a Yeshua HaMashiach. Y al final de quien recibiremos recompensa, aun si no la vemos acá, es de Él, porque aquí no la vamos a ver. ¿Y saben por qué? ¿Por qué recibiremos recompensa? Porque es que es de Yahshua, de Yeshua HaMashiach. Es su iglesia, son sus ovejas. Y lo mío es un oficio para Él, para lo que Él más ama. ¿Sabe qué es lo que Él más ama? Sus ovejas. Por eso, mis amados hermanos, nos esforzamos tanto, y cuando hablo de esforzamos, hablo con mi esposa, por desarrollar excelencia, orden, organización, ser exigentes y mantener la excelencia para que no se diga nada indebido con respecto a la palabra y se puedan formar verdaderos pastores y líderes, servidores, íntegros, rectos, ¿no? Íntegros y rectos. Y sabe que no se angustien y no pierda la esperanza. No crea que él escoge, él escoge al talentoso, al intelectual. Bueno, él escoge todo, ¿no? Pero escucha, él se vale también de lo más vil y menospreciado para pastorear lo que él más ama. Sus ovejas, sus corderos. Amén. Él se vale, hermano. Entonces, hermano, yo lo que quiero decirte con 3 aspectos clave ya para concluir es que tú también puedes servir, porque si tú fuiste perdonado y restaurado, estás llamado a servir. Si sientes el verdadero perdón, hermano, si has visto a Yahshua en la cruz,
a Jesús el Mesías, a nuestro Salvador, que te lavó, te limpió, te perdonó todo, es porque te está preparando para servir. Lo segundo que quiero decirte es que las dificultades no son obstáculos para no servir, sino al contrario, las dificultades nos ayudan a madurar para servir más eficazmente y para amar más eficazmente a lo que Él más ama, a sus corderos. Cuando viene el problema, cuando te viene el problema o cuando me viene el problema, es ahí cuando tenemos que dar gloria al Señor, porque al final es a Yahshua a quien servimos, al príncipe de los pastores. Y lo tercero que quiero decirte, mi amado hermano, para concluir, es que no existe un mayor privilegio que vivir y servir a Cristo. Bien, sigamos. Está bien, ¿no? No existe mayor privilegio, hermano. Desde donde a Él le plació colocarte, hermano, sírvele. Puede que no seas el pastor, sírvele. Puede que seas el evangelista, sírvele. Puede que seas el que limpia la acera de los candeleros, sírvele, porque ese servicio es tan valioso como el del pastor. ¿Me estoy haciendo entender? Ese servicio es tan valioso como el del pastor. Y te voy a decir por qué. Porque tú estás sirviendo a lo que Él más ama, a sus corderos. Correr las sillas, limpiar la acera a los candeleros, el evangelismo, todo, hermano, de todo se necesita. ¿Y saben por qué? Porque no servimos a una organización, sino a un órgano. Es la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Es el cuerpo de Cristo. Y está compuesta por ovejas. Y las ovejas son lo que Él más ama. Porque Él vino para que ninguna se pierda. Para que ninguna oveja se escape de su mano. Amén. Y lo último que quiero decirte es que si de este servicio no recibes nada a cambio y lo que recibes es desprecio, son decepciones, desengaños, traiciones, desilusiones. Si eso es lo que recibe, hermano, no te afanes, aunque te va a doler, pero no te afanes por eso. Te va a doler, te va a doler. Pero sabes, la recompensa está garantizada y vendrá de la propia mano del príncipe de los pastores. Así hayan menospreciado tu esposa, tus hijos, tu llamado, lo que sea, hermano, sigue. Así nuestro oficio no posea el brillo, ¿no? Porque algunos creen que uno tiene que brillar o ser moneda de oro, ¿no? Su esposa o sus hijos, ¿no? Así no veas ese brillo, que la gente te vea brillar así, no importa. ¿Sabes? Sirve, hermano. Sirve con buen ánimo. Amén. Sirve con buen ánimo. Y te voy a decir algo. No verás tu propio brillo. Verás brillar la gloria del príncipe de los pastores en aquel día cuando Él te recompense. Amén. Así que, hermano, no pierdas tu tiempo haciendo tesoros en un mundo maldito y caído. No dejes pasar tu oportunidad de servir. Amén. No la dejes pasar. Esta es una preciosa oportunidad. No dejes pasar de evangelizar, ganarte 3 personas, predicar donde estés, la China, Japón, no sé dónde estés, Cabo Verde, no sé dónde tú estés, hermano. Predica la bendita palabra del Señor y pórtate, mi amado hermano, como uno que ama lo que Él más ama, sus corderos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues espero, mis amados hermanos, a ver que haya sido de gran bendición este tiempo. Para mí lo fue. Así que, mi amado hermano, pues preparémonos y sígase preparando, ¿no? Sígase preparando. Crezcan los principios, crezcan las verdades, madure, ¿no? Y esto haga el cuidado, ojalá lo puedas desarrollar y puedas cuidar la grey del Señor. Y ojalá lo puedas hacer no por fuerza, sino lo puedas hacer voluntariamente. No lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No tengas señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien sé ejemplo de ellos. Amén. Amén. Sé ejemplo para ellos. Obedezcan a sus pastores y sujétense, dice Hebreos 13:17. Amén. Amén. Y por el amor de Dios tengan pasión y compasión, mis amados hermanos,
por sus corderos. Ganen las almas, 3, 4 personas, 5, 10 personas, hermano. Y prepárense, hermano, para desarrollar esta labor, porque aparecerá el príncipe de los pastores y cada uno de ustedes recibirá una corona incorruptible de gloria. Amén. Así que a todos ustedes, mis amados hermanos, de la preciosa Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo, un abrazo, que el Señor les bendiga. Gracias por su condición y amor de ovejas. No me cabe la menor duda que es una congregación, es un redil especial donde hay ovejas que como se han alimentado con pastos tan delicados y tiernos, esto es la palabra, y con aguas limpias, son ovejas que de igual manera crecen así saludable y limpiamente. Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde, y vamos a terminar orando. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por cada una de las ovejas, Dios, que hacen parte de esta preciosa iglesia, hermosa iglesia, porque es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque estás formando líderes, estás formando también pastores. Gracias porque han venido y tienen claro, Señor, tienen muy claro, bendito Rey Santo, que deben encomendar sus almas al fiel Creador para hacer el bien, y el bien es apacentar la grey. Señor, gracias porque no es por accidente que tú nos hayas elegido como pastores, ni tampoco que has elegido a ovejas. Por favor, ayúdanos, Señor, a cuidar las ovejas. Las ovejas, ellas mismas no se ocupan de ellas mismas, necesitan un pastor. Por eso, Señor, ayúdanos y prepáranos. Capacítanos porque las ovejas necesitan su pastor, quien las guíe, quien las atienda, quien las proteja, y que a veces la rescate del peligro. Pero también los pastores precisan de sus ovejas para hacer su labor alegremente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, bendito Rey Santo, mi Señor, a aportarnos con la madurez del anciano, esto es del líder que ha venido creciendo en los principios y en las verdades bíblicas, Señor. No se puede pastorear o liderar, Señor, si no se estudia la palabra, Señor, si no se tiene un contacto con la palabra, Señor. Por eso, por favor, Señor, que cada líder, que cada siervo, servidor tenga contacto con la palabra, Señor. Y tampoco se puede pastorear o decir pastor si no tiene el conocimiento de la palabra y el don para enseñar. Sin embargo, reconocemos que todos los dones que tú has puesto es para enaltecer también tu nombre y para tener unidad en la preciosa iglesia, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos para esa grey, Señor, y poder llevar verdaderamente una vida ejemplar en lo espiritual, en lo emocional, en lo moral, en lo financiero, Señor. Ayúdanos, Señor, y que todo lo hagamos, bendito Rey Santo. Y esto no por obligación o porque nos toca, que lo hagamos porque tú amas lo que nosotros también amamos, las ovejas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Corran para sus aulas porque los están esperando. Amén. A todos, que el Señor les bendiga. Para mí lo fue, espero que para ustedes también de gran bendición este tiempo. Un abrazo, benditos todos ustedes, que el Señor les guarde, que el Señor recompense ciertamente. Amén. Que el Señor les bendiga.